se puede medir la majestad, se puede medir aún las estaturas de los reyes de la tierra y de gente grande, se puede hacer un análisis, pero no, Dios no resiste un análisis de Él, no podemos. La grandeza de Él pasa a los límites de nuestro entendimiento. Pero cuando vemos esa grandeza, pero vemos que esa grandeza está en nosotros, es como que no podemos nosotros entenderlo. Yo digo, a veces no lo asimilamos, sino que lo recibimos y como niños, ¿verdad? Pero yo creo que a medida que nos vamos entrando en una realidad de que siempre está en nosotros y Él está en nosotros y Él vive en nosotros y Él se desarrolla nuestra vida, o sea, la vida de Él en nosotros, entonces nosotros nos ubicamos más o nos damos cuenta. No sé hasta qué punto. Cuando vemos nosotros que esto tiene que ver con la gloria de Dios y la gloria de Dios es tan grande que cuando nosotros sabemos que esa gloria está en nosotros, se nos olvida la nuestra. Ahí nosotros descubrimos si verdaderamente estamos dejando que la gloria de Él en nosotros crezca. Cuando crece la gloria de Dios en nosotros, la de nosotros, mira, mengua, se va bajando. Y yo estaba leyendo aquí que los hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque la gloria de los hombres es visible y la gloria de Dios es humildad, no se ve. Y el hombre le gusta que todo se vea. El hombre le gusta exponer su grandeza, su poderío, su conocimiento. Tiene eso innato, o sea que eso es la naturaleza de Adán, esa es la naturaleza vieja. Y hay un versículo aquí que está en Juan 7, en el verso 18, dice, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca la gloria de Él. Y creo que si nosotros vamos a hacer un análisis de todos los grandes hombres de Dios que encontramos aquí en la Biblia, hay muchas personas que le dieron toda la gloria a Dios, que tuvieron un respeto y un amor tan grande de saber que Dios estaba ahí, que le daban toda la gloria a Dios, perdiéndola de ellos. Y no es fácil. No es fácil perder la gloria de uno. Gloria, cuando hablamos de gloria es fama, para mayor facilidad poder entender, ¿no? El ser humano le gusta ser famoso, ¿no es verdad? Aunque sea famoso en cosas pequeñas, pero famoso. Quiere ser conocido, quiere que sepan su poder, que sabe, que conoce. Y esa es la calidad. Pero cuando nosotros somos motivados a buscar en la gloria de Él, en la fama de Dios, en la grandeza de Dios, cuando vemos el universo y como el Señor dice que revela su grandeza en el universo, lo que pasa es que no teníamos nosotros los tremendos telescopios que hay ahora, que pueden ver cosas que nuestros abuelos ni pensar ver eso, aún nuestros padres, ni vieron las maravillas que estamos viendo nosotros. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, que es todo el universo, denuncia la obra de sus manos. Yo no podía descubrir las obras de sus manos porque yo me imaginaba, pero yo no podía ver. Pero ya podemos ver. Ya nosotros podemos ver muchas cosas que nuestros antepasados no vieron. Así que en nosotros hay más capacidad para ver la gloria de Dios que lo que tuvieron nuestros abuelos o nuestros pasados, nuestra gente pasada, que no alcanzaban a ver solamente la luna y las estrellas y el sol, y más nada. Y podían conocer a Dios en el carácter de ese Dios, castigador, de ese Dios que conocía los misterios de la muerte y la vida, pero no mucho más allá. Pero a nosotros se nos ha dado, somos un pueblo que hemos despertado en este tiempo, en este siglo, que es un siglo de grande avance. En estos últimos 100 años han habido más descubrimientos que todo lo que han habido, porque el mundo es mundo, en estos últimos 100 años. O sea que los que hemos entrado en estos 100 años somos privilegiados, que podemos ver lo que quizás ellos jamás alcanzaron. Mi abuela nunca montó un avión, nunca montó ni por nada del mundo montarse en ese pájaro, no, ni por nada, porque no había capacidad ni cavidad en su mente para ver que era un peligro. Como hay mucha gente que lo cree también, pero ya a esta altura, pues, pero esa capacidad que tenían nuestros antepasados no es la que tienen ahora los que hemos alcanzado este tiempo. Y Dios ha permitido
este paso de avance, para que nosotros podamos descubrir la gloria de Él en medio de las cosas que no se veían, pero que ahora se están viendo. Dice que habrá muchas señales en los cielos. Y yo estoy consciente que muchas de las señales que nosotros estamos viendo ahora no las vieron nuestros antepasados. Yo estoy consciente de que Dios se está queriendo revelar de todas las formas habidas y por haber, para que la gloria de Él sea la que se manifieste, la que se vea, para que nosotros le demos gloria a Él y no nos demos gloria a nosotros. Cuando nosotros le damos gloria a Él y buscamos su gloria o su fama, se nos palidece la nuestra y la de nosotros pasa a otro nivel, ¿sí? Dice aquí que mirando toda la historia de todos estos grandes hombres de Dios, y si vas ahí a Hebreos 11, yo valoro realmente el trabajo que hizo Moisés. No tenía que meterse en tanto lío, porque la verdad que se metió en tremendo lío de sacar un pueblo que estaba acostumbrado a ser un pueblo pues sujeto a servidumbre, 430 años, pero de esos 430 años posiblemente 300 ya, hoy 300 y pico, eran siervos, eran esclavos, y se acostumbraron a ser dominados, a ser poco valorados, y el trabajo que Dios le dio a Moisés fue un trabajo que iba a arrastrar toda la gloria de él para que fuera la gloria de Dios. Y yo admiro a este hombre. Yo siempre digo, Señor, hay mucha gente que yo quiero ver cuando en la resurrección, David, Moisés, Abraham, cuando voy a ver una lista. Pero yo, mi sombrero me quito delante de Moisés. Porque qué hombre para tanta paciencia y para tan poquita gloria para él. Porque los hombres se mueven cuando saben que tienen un respaldo de gloria. Tú sabes, vamos a ser famosos, vamos a ser famosos. No quedó ni una tumba de Moisés en Israel. Dios no permitió. Aún porque conociendo el corazón de Moisés, que Moisés no quería robarse ninguna gloria de Dios, Dios no permitió que se hiciera allí un monumento donde dijera, aquí está enterrado Moisés, aunque hay una montaña en Israel que los musulmanes dicen que ahí está Moisés, pero todo eso es mentira, porque no aparece en las escrituras. Ellos inventan eso, hacen procesiones allí y todo ese lío, los árabes, pero eso no es verdad. Eso es todo un mito, todo una mentira. Dios no permitió porque Moisés no quiso. Moisés no quiso que así fuera. Cuando nosotros vamos allí que Moisés rehusó ser un faraón, porque él iba a ser faraón, él era el nieto de faraón, y la hija de faraón era estéril, no tuvo hijo, y el hijo que adoptó fue él, y él era el que iba a ser preparado para el trono, pero él no, pues, rehusó ese papel o ese trabajo tan importante de ser el faraón, que era como decir el dios de Egipto, porque los faraones eran dioses, los trataban como dioses, ¿eh? Y él dice, rehusó ser llamado nieto de faraón. Él dijo, yo no soy nieto de faraón, yo soy parte de ese pueblo esclavo que está ahí. Y eso, la verdad que eso le quitó mucha gloria, pero le dio mucha gloria delante de Dios, porque eso le agradó a Dios, porque él rehusó eso. Dice que él rehusó ser llamado porque él descubrió realmente que el verdadero tesoro lo traía él adentro, que era la promesa que había recibido, y la promesa que él recibió y sabía que alguien los iba a sacar, él lo recibió. ¿Cómo? No sé, si fue en visión, si fue dado por su madre o por una... No sabemos, pero él sabía que él había sido enviado allí a la casa, al palacio, para un día ser el libertador de sus hermanos. Él estaba completamente seguro que él era el enviado. Dios se le reveló, Dios le habló, no sé. Pero ella parece que él siempre supo eso. Yo quiero leer esto, hermano, porque estamos viviendo un tiempo de una pelea de glorias. La gloria del hombre y la gloria de Dios. Hay una contienda. Dice aquí en Hebreos 11, verso 24. Vamos a ver en el 23, vamos a ver el inicio el resumen aquí de Moisés, cómo fue. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey.
el decreto era que todo niño varón tenía que ser echado al río. Y yo no creo que los echaron a ninguno al río, porque dice que empezaron a crecer. Y Dios bendijo a las parteras, que no permitía que esos niños fueran muertos. Porque hasta inclusive, cuando veían que la gente no echaba a los niños al río, entonces hablaron con las parteras. Y le dijeron, cada vez que nazca un niño hebreo, si es varón, mátalo. Y si es niña, déjala que viva. Y ellos no lo hicieron. Ellas dijeron, no, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? ¿Vamos a matar? No lo hacemos. Le temían a Dios y dijeron, no, nosotros no podemos matarlos. Cuando el rey le llama, le dice, ¿qué pasa? Han seguido multiplicándose los varones aquí del pueblo hebreo y ustedes no han hecho el trabajo. Dice, pero las parteras le dijeron, es que las hebreas son muy fuertes y cuando llegamos ya parieron. No podemos hacer nada. Dice, y por cuanto Dios vio el corazón de estas dos parteras que le temían más a Dios que al rey, les bendijo a su familia. La familia de las parteras fueron bendecidas por lo que ellas hicieron, porque le preservaron la vida a los niños, a los varones. Bien, esa fue la historia de ese tiempo que estamos viviendo allí en pleno Egipto, una nación, en aquel tiempo era Egipto, era una tremenda nación, ahora ni nada ni las chancletas de lo que era. Pero bueno, en aquel tiempo. Y por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó. Cada vez que le decían, oye, ¿qué dice el nieto de...? ¿Cómo tú me dices nieto? Yo no soy nieto de... Él rehusaba llamarse nieto de Faraón, hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No tomó ventaja de eso. Yo digo, para mí Moisés realmente era una gloria tremenda la que él podía respetar a Dios y menospreciarse él. Porque qué posición tan tremenda, ¿verdad?, que la pasó por alto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto lo incapacitó de recibir la herencia que tenían para él. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. O sea, era un hombre tremendamente de fe. Moisés, a pesar de que no se habla así de la fe, como fruto, como don, Moisés era un hombre de fe, porque se sostuvo no viendo nada, diciendo, bueno, ¿qué será mi futuro aquí? Pero para mí la riqueza de lo que es el reino era más grande que las riquezas de Faraón. Y esperó en Dios. Y tuvo tremendos problemas, por supuesto, porque él comenzó a hacer pues lo que él creía que podía hacer, defender a sus hermanos. Y por esta razón le costó que mató a un egipcio y tuvo que huir allá al desierto y está 40 años ahí bajo la disciplina de Dios, aprendiendo pues a pastorear ovejas. Este hombre nunca pastoreó ovejas porque los egipcios, las ovejas eran inmundas. Por esa razón, cuando el pueblo hebreo se fueron a Egipto, ellos vivían en la tierra de Gosén, no vivían en Egipto, vivían en un lado de Egipto, porque no se juntaban las ovejas. Ustedes saben que las ovejas son animales peludos. Ustedes saben que se rasuraban cejas y todo, los egipcios, se rasuraban la cabeza y todo. Para ellos el pelo era inmundo. Entonces ellos no consideraban algo limpio pastorear ovejas. Pero ¿cómo el Señor le iba a enseñar a Moisés a pastorear gente si no le empezaba a enseñar a pastorear ovejas? Y el Señor, la escuela de Dios, lo mandó al desierto y ahí tuvo que Moisés comenzar a hacer un trabajo que nunca en su vida había hecho porque vivía en palacio. Ni veía una oveja en su vida. Y ahí se puso a cuidar ovejas. Empezó a desarrollarse la paciencia, el fruto y todo lo que se necesitó desarrollar para crear ahí un líder. Porque a veces pensamos que el líder tiene que pasar por ciertas escuelas. Pero la escuela de Dios es la mejor. Y Moisés tenía que pasar por una escuela en la cual iba después a pastorear casi 2 millones de gente. Si no pastoreaba ovejas, ¿cómo iba a saber pastorear gente? Entonces, en todo ese trato, él
siempre se daba cuenta de que Dios tenía algo. O sea, que el Señor, algo, él tenía un llamado por algo, porque dice, él sabía que había sido enviado a liberar al pueblo. Pero no se robó en ningún momento la gloria de Dios. Moisés nunca se robó la gloria de Dios. Para él lo más grande fue cuando el Señor se manifestó en aquel monte, porque él le dijo, el pueblo no se puede, no lo puedo manejar, este es un pueblo muy rebelde, muy duro de servir, es difícil manejar este pueblo, un pueblo que tú le estás mostrando las maravillas, nada más que te miras de espalda ya te quieren matar. Y lo querían apedrear a Moisés, varias veces quisieron apedrearlo. Pero como ese hombre había tanta mansedumbre, había tanta unidad en Dios, había tanta sabiduría dada por Dios, que Dios pudo dominar la situación a través de un carácter tan manso. Representa realmente, es un tipo Cristo, Moisés, en el carácter manso y humilde, el hombre más manso de toda la tierra. No se conoce más manso que Moisés y después Jesús. Y nosotros deberíamos estar en la lista, ¿verdad? Tendríamos que ser parte de la lista, ¿no? Pero bueno, porque el Señor dice que esa gloria que el Señor recibió, dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno. ¿Y esa gloria qué fue? Un carácter manso y humilde. Fue el carácter de Jesús, un carácter manso y humilde. Bueno, cuando nosotros vemos aquí, Él descubre una gloria y descubre un tesoro. Cuando tú descubres un tesoro, y hay una parábola que dice, este hombre encontró que había un tesoro, un campo, y compró todo el campo para poder comprar el tesoro. Sí, son parábolas que da el Señor. Y es descubrir que verdaderamente nosotros hay un tesoro. En ese canto que dice, porque tú vives en mí, ¿hasta qué punto eso nos capacita? Cuando tú sabes que un Dios tan grande, que llenas los cielos, la tierra y todo, y dice los cielos de los cielos ni lo pueden contener. ¿Cómo puede ser contenido? En nosotros. Cuando nosotros tenemos a veces pensamientos tan naturales, ¿no? ¿Cómo Dios puede sujetarse? Pero Dios es tan grande que se puede hacer tan chiquito también. Como cuando vimos el video aquel, ¿verdad? Que vemos que hasta en nosotros hay una, pues, una proteína que tiene una forma de cruz, y está en nosotros, y es el que une todos los órganos, todo. O sea que es básico en el cuerpo para que el cuerpo funcione. Y eso solamente se ve por unos microscopios tan super microscopios que no se podía ver. Mas, sin embargo, el Señor ha permitido que ahora nosotros lo veamos porque es tan bueno para que Él sepa y nosotros sepamos que no queda duda de que vive en nosotros. Está en nosotros. Y estará en nosotros, como dice, y yo estaré con vosotros siempre, porque está en nosotros. Y yo creo que esto fue el gran tesoro que descubrió Él. Si descubrimos su gloria, entonces la mía deja de ser. Por eso cuando alguien viene y dice, no, porque mira qué tremenda fama tiene fulano, tiene mengano en cuanto al evangelio. Si la persona se mantiene humilde, y he visto gente así hermosa, linda, que se han mantenido en ese espíritu, el Señor sabe, se goza. Pero cuando la gloria la quiere coger el hombre, hermano, Dios es celoso. Él es celoso de su gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte, Dios no comparte, porque no nos podemos comparar. Por eso le dice el Señor, ¿a quién me compararás? ¿Con quién me compararás? No hay comparación. No hay comparación. Y eso fue lo que capacitó a Moisés a hacer el tremendo trabajo que hizo. Porque verdaderamente fueron 40 años de dura prueba, porque a veces pensamos que todo va a ser muy color de rosa. No, estamos pasando un camino que está a veces lleno de baches, lleno de piedras, lleno de huecos, y es el camino que tenemos que caminar porque es el que el Señor nos traza. Pero no es un camino asfaltado donde nosotros sabemos que no vamos a encontrar nada que nos pueda afectar. Hay momentos difíciles. Como vemos nosotros, hay un cuadro ahí que salió en todas partes que se ven las huellas de Jesús. Y hay una parte que nada más que se ven las huellas de Jesús. Y entonces le dice, Señor, ¿y por qué mis huellas no están ahí? Dice, porque te tuve que cargar porque no la podías hacer. Y nada más que aparece la mía. Y es cierto. Pasamos a veces por un valle de sombra y de muerte, donde no tenemos fuerza, y el Señor lo sabe, porque Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe cuál es nuestra fuerza. Dice en Romanos capítulo 1, verso 18.
Romanos 1:18. Dice, del 18 al... Bueno, son varios versículos, así que voy a ir leyendo ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y más en nosotros ahora, en estos postrer tiempos, que sabemos que la grandeza de Él ya no se hace tan invisible. Ya vemos que todo es tan visible y todo está tan examinado que no nos queda duda. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando, creyendo que, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que aún deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y todo ese capítulo que te habla ahí, si tú te pones a leerlo y sale en internet, te dicen que tú eres una persona pues racista, que tú eres una persona en contra de las cosas naturales que están pasando en la tierra, y te hacen una guerra. Si tú te lees todo ese capítulo, pero eso está en las escrituras, ¿sí? Los hombres, mientras más han crecido, espiritualmente no, sino que han crecido en ciencia, en conocimiento, pues han querido decir a Dios, te ganamos, somos más que tú. Pero dice que Dios se reirá de ellos. Dice que Dios se reirá de ellos. No sé cómo se va a reír, pero Dios se va a reír de ellos. Bueno, todas estas cosas que nosotros conocemos, aquellos que realmente aman más su gloria que la gloria de Dios. Y estamos aprendiendo en este tiempo más que nunca a descubrir esa gloria. Yo creo que todos esos discípulos y todos aquellos grandes hombres de Dios, podemos leer todo desde Abraham hasta de Jonás, de Noé, de todos los profetas, viniendo al Nuevo Testamento, de todos los apóstoles. Ellos dejaron todo lo que tenían, que para ellos tenía cierto valor, como eran los apóstoles. Uno era, pues eran pescadores, otros eran recaudador de impuestos, otro como Lucas era médico. Cada uno tenía su posición. Pero cuando descubrieron que estaban viviendo el tiempo de la visitación del Mesías, ese era un tiempo tan importante y tan esperado por tantísimos años, y que todavía están esperando. Pero ellos descubrieron que ese era el tiempo. Ellos no vieron más valor que meterse en ese tiempo. Descubrieron su tiempo, como nosotros ahora estamos descubriendo este tiempo. Estamos descubriendo el mejor tiempo que ha tenido el pueblo de Dios, este tiempo. A pesar de la ciencia aumentada, a pesar de tantas cosas, estamos descubriendo que es el mejor tiempo, porque Dios se está dando a conocer en toda la magnitud, en la naturaleza, en los juicios, en el espacio, en todo lo que nos rodea, en cosas que increíble, en la escritura, en los misterios, porque Dios es un Dios de misterio y está revelando misterios como nunca este tiempo. Para mí que como nunca, como digo, yo me he criado en la iglesia casi, y como nunca este tiempo, que vemos todo no como antes en un espejo a oscuridad. Ahora estamos viendo claro, cara a cara, estamos descubriéndolo. Entonces es un tiempo que no se puede desperdiciar. Es el tiempo de que la gloria de Dios se manifiesta y nosotros le vamos a dar atención a esa gloria. La gloria de Dios. Por eso es que ahora se han levantado tantos hombres manifestando una gloria, porque hay una pelea entre esas glorias. Pero el Señor es el que va a ganar. De Él es la gloria. Cuando nosotros vemos allí, hoy estaba comentando y con Pablo de, qué tremendo, que Moisés y Elías no quedó una tumba
para decir, mira, aquí está enterrado Elías, aquí está enterrado Moisés. Estas dos gentes fueron tremenda gente, pues héroes de la fe, como muchos otros. Y ellos no han, pues, no quedó nada sobre su muerte. Estas dos gentes, como le estaba diciendo, Moisés, que él renunció a todas las cosas buenas para alcanzar lo máximo, el galardón. Elías fue igual. Elías dijo, Señor, ¿para qué quiero yo la vida? Si ya no quedan ya ni profetas, están buscándome. Todos los profetas los han matado, ya no queda nada. Ahora me buscan para matarme, aquí me quedo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Soy la única voz en todo Israel, la única voz que te queda, porque no te queda ni una sola voz. Yo soy la única voz y no puedo abrir mi voz, a hablar y a anunciar y a decir las grandezas tuyas, porque este fue un hombre que mostró las grandezas de Dios. Él mandó buscar fuego del cielo y cayó. Él oró y no había nubes y oró 7 veces y apareció una nubecita del tamaño de una mano y dijo, corre que va a llover, corre que viene una tormenta. Y si yo veo una nube del tamaño de una mano, yo digo, siéntate y espera, porque es imposible que se forme una tormenta de una nubecita. Y él vio cosas tan tremendas y le dio tanta gloria a Dios cuando ocurrió aquello que dijo, y venga fuego del cielo y queme la ofrenda para que ellos sepan quién es Dios aquí, delante de 950 profetas falsos, aparte de todo el pueblo. Para mí eso es, wow. Les digo, me quito el sombrero y digo, qué tremenda fe este hombre. ¿Cómo puede enfrentar con tantos profetas falsos y decirle ese tipo de reto? Sabiendo, porque él sabía que Dios iba a responder. Cuando tú sabes que Dios va a responder, porque la gloria de él es más grande que la tuya y que la de más nadie, pues tú estás seguro. ¿Y qué pasó? Pues cayó fuego del cielo y él solamente tenía esa ofrenda. Él solo, no tenía ayuda, no tenía más ayuda. Y Dios contestó enviando fuego, quemando las víctimas, quemando el fuego, quemando todo, quemando el agua que había echado alrededor de aquel altar. Y hizo justicia y degolló a los 950 profetas de Baal. ¡Qué tremendo! Dejó el nombre de Dios en alto y todos empezaron a decir, Dios, Él es el verdadero Dios, Él es el verdadero Dios. Levantó el estándar tan bajo del hombre que había perdido completamente la visión de Dios. Para mí eso tiene un potencial tremendo. Elías no tenía miedo, no tenía nada de eso. Cuando siendo él un hombre cualquiera, porque dice en la escritura que Elías era un hombre del pueblo, Elías tisbita, no era un profeta preparado o hijo de profeta, él era uno del pueblo, que Dios le habló y respondió. Y dijo, hace falta alguien valiente aquí. Él dijo, aquí estoy yo. No sé cómo sería, pero yo sé que él dijo, que le diga al rey que no va a llover en 3 años y medio. Pero el rey era tan malo que tenía que ser un profeta que no tuviera miedo. Un profeta que enfrentara al rey más malo que había, el rey Acab. Y él dijo, pues yo, rey, así dice Jehová el Señor, no lloverá en este tiempo. Y ahí se mandó a correr. Dios le dijo, escóndete, porque te va a buscar para matarte. Y se escondió. Todo el tiempo recuerdan que fue allí en el arroyo de Querit, ahí los cuervos venían y le llevaban carne, le llevaban y tomaba del arroyo. Ahí estuvo escondido hasta que el arroyo se secó, porque no llovía. Después vemos en la historia que fue a casa de la viuda y Dios le dijo, vete a casa de la viuda, que ahí tú te vas a alimentar y allí no te preocupes, ahí nadie te va a buscar. En caso de una viuda nadie iba a buscar a nadie. Una viuda era la persona más indigente, más pobre, más insignificante de Israel, porque no tenía ninguna ayuda, ningún soporte. Y allí ese hombre habitó, ese hombre tan grande como era Elías. Y Dios lo guardó allí escondido. Hasta que ya después de allí, pues ya él salió y se presentó acá. Vemos toda la historia, cómo fue, cuando ya vino la lluvia y vino todo. Y cuando ya vino todo lo que vino, entonces Jezabel andaba buscando para matarlo. Y fue cuando entonces él, pues, ahí sí se llenó de miedo. Ahí sí se llenó de temor y dijo, tiene que quedar una voz de Dios aquí en la tierra. Y la mía es la única que queda. Así que me voy a esconder. Y se fue a Sinaí, casi unas
de donde él estaba allí, son como fácil unas 1000 kilómetros, bueno, una distancia increíble. Yo no sé cómo pudo, estuvo 40 días, después tuvo otros 40 días caminando, hasta que por fin llegó. Yo no creo tanto que se llenó de tanto miedo, sino el temor grande de él era que ya se iba a perder la voz de Dios allí en Israel y no iba a quedar voz de profeta. Ese era el temor grande, porque él dice: Señor, tus profetas los han matado y solamente quedo yo y me van a matar. Me escondo aquí en esta cueva hasta que pase todo eso, pero la voz tuya no puede apagarse. Hoy esa voz la tenemos nosotros, porque somos voz de Dios en la tierra. Yo digo, si nosotros tuviéramos ¿cómo tú pudiéramos decir? El entendimiento tan claro, decir, esta es voz de Dios, esto es voz de Dios. Si para Elías eso era tan vital, que dijo, yo me escondo y hasta que pase toda esta tribulación, entonces saldré y volveré otra vez a ser profeta, ¿no? Pero fue cuando Dios le dijo, no, tú no te vas a quedar metido, escondido, porque mi voz tiene que salir. Y entonces fue cuando le dijo, y también hay 7000 mejores que tú. Ahí estaba Eliseo. Ya Dios tenía reservadas 7000 rodillas que no se habían doblado a Baal. Así que ya tenía preparado un pueblo para que se presentara y siguieran siendo voz de Dios. Así que no se había acabado la cosa. Dios nunca, Él siempre tiene su reserva, porque Él es el proveedor. Yo me pongo a pensar, ¿cómo vamos a nosotros a decir el Señor se quedó sin profeta, el Señor no se quedó sin nadie que ayude? No, Dios tiene siempre su provisión, tiene preparado. Siempre Dios va a tener preparado. Siempre va a tener sus peces y sus panes guardados para multiplicarlos. Y Dios lo puede hacer. Porque eso entra en la gloria de Él. Una de las glorias de Él es que es proveedor. Una de las famas de Dios es que Él puede proveer, y puede proveer de nada, de sacar del lodo, sacar un ojo y ponérselo a un hombre, como le hizo aquel. Hizo una con saliva, se lo puso en el ojo, ahora ve y lávate. Y veía, si ese hombre tenía el ojo seco, el ojo ya no servía. Dios puede hacer eso. Pero en esa gloria, por esa razón Dios le dio a Elías esa bendición de poder pues tener esa experiencia que tuvo. Cuando dice que vino aquel carro de fuego, él no vio muerte. Él no vio muerte. Eso fue un misterio. Pero apareció allá en aquel monte, en el Monte Santo, con Jesús. Él y Moisés. Aquellos dos. Estos dos que no quisieron pues cargar con la gloria, para que la gloria la tuviera el Señor. Y dice que aún así, cuando estaban allí en el monte de la transfiguración, Moisés, Elías y Jesús en medio, dice que la gloria de Dios los rodeó. Y ellos no querían nunca la gloria, tener ellos gloria, pero la gloria de Dios los rodeó y los envolvió en una luz increíble, que ellos creían que estaban viendo una visión. Los apóstoles que estaban allí, pues esos tres, porque eran solamente 3 los que estaban allí, no entendían eso, creían que era una visión que veían, pero descubrieron que era Moisés y descubrieron que era Elías y escucharon las que hablaban, dice, hablaban de su próxima partida de Jerusalén. O sea, que hablaban de los proyectos de Dios, envueltos en los proyectos de Dios. Ellos estaban conversando cómo iba a ser. No da detalle, pero dice, hablaban de su próxima partida. Escucharon, pudieron escuchar. O sea que vieron esa gloria, y cuando ellos quisieron enfocarse en Elías y en Moisés, desaparecieron y solamente quedó Jesús. Y le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Porque la tendencia siempre es de, ay, mira, viste a Elías y Moisés, vamos a ser 3 en ramada. Uno para Elías, otro para Jesús y otro para Moisés. Porque eso está hablando de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que se hacían tabernáculos y habitaban ahí todos esos días. El Señor le dijo, no, eso no es así. Solamente a mi hijo oíd. Solamente a mi hijo. Y ellos se quedaron pasmados y todo eso lo guardaron en su corazón y no lo dijeron a nadie. Y el Señor le dijo, no lo digas a nadie hasta que sea el tiempo. Cuando Jesús resucita, que pasa todo lo que pasa, entonces ellos se dan cuenta lo que ellos habían visto y pudieron entonces compartirlo, pero no pudieron compartirlo desde ese momento. Todo esto tiene que ver con la gloria que el Señor está trayendo. Dice que el Señor quería llevar muchos hijos a la gloria.
Ahí lo encontramos un versículo, está en Hebreos 2:10. El Señor quiso llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo tú dices? ¿Cómo llevarlo a la gloria? ¿Llevárselos para arriba? No, que disfrutaran de su presencia y de su fama, que fueran parte, como le pasó a Pedro, que le decían, tú hablas igual que ellos, tú te pareces como ellos hablan, tú eres como ellos. Que ellos fueran impregnados, como fue impregnado Elías y Moisés, que también nosotros fuéramos impregnados de su gloria. Pero para nosotros ser impregnados de su gloria, ¿sabes qué? Tenemos que liberarnos de la nuestra. Porque dos glorias juntas chocan. O él o yo. Tiene que ser él. Por esa razón, cuando vemos siervos de Dios y gente que pues quieren ser famosos, quieren ser siervos de Dios famosos, hermano, y el momento que quieres ser famoso, ya la gloria tuya está más grande. Olvídate que eso no es así. No es por ese camino. Ese camino no funciona, ese camino de muerte. Cuando la gloria es del Señor, el Señor se manifiesta tremendamente. Por esta razón, cuando vemos que dice que Jesucristo es la esperanza de gloria, es la esperanza de la fama que nosotros podamos tener es solamente por Él, porque sea Él. La gloria que nosotros podemos manifestar cuando oramos por un enfermo y se sana, no nos robamos esa gloria. La gloria es todo del Señor. Mira qué bendición, hermana, oraste por mí. Y dice, Señor, porque dijo ahí en la Escritura, en Marcos 16, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso está escrito, pero es a través de Él. Esta es la gloria que el Señor nos ha dado, nos ha capacitado para que Él sea manifestado. Y bueno, yo le doy gracias al Señor porque el hombre creado a su imagen y semejanza, eso revela completamente la gloria de Dios. Y por esta razón yo quiero que leamos un momentito aquí en 1 Corintios 11:7. Vamos a leer ahí un momentito. Esto es una palabra que tú la lees y tú dices, esto es ley. No, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Nosotros sabemos que nosotros somos la mujer, la iglesia es la mujer y somos la gloria del varón. O sea que es la bendición tan grande que el Señor está preparando su iglesia para que sea esa gloria, su imagen. No estoy hablando de mujer, sino de la iglesia. La iglesia es como una mujer, como la esposa de Cordero. Y para esa razón, para que sea glorificado Él. Por esta razón es que estamos dejando que el Señor nos enseñe, que nos revele aquellas cosas que queremos quitar, que necesitamos quitar de nosotros. Él nos muestra, nos dice, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que dar este paso, no tengas temor. Nos ha enseñado tanto a través de este año, del año pasado, cómo nosotros tenemos que vencer los temores, cómo los temores no pueden adueñarse de nosotros, cómo podemos ser vencedores en medio de tanta cosa opuesta alrededor nuestro. Y todo eso es para que seamos para su gloria. Porque es como una esposa, ¿verdad? Que el esposo se siente orgullosa de la esposa. El Señor se siente orgulloso de sus hijos y quiere que alcancemos esa gloria. Y es para que Él sea glorificado, para que Él sea. Dice... Hay un versículo más aquí que quiero enseñarle. Está en Juan 17, en el verso 21, donde dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno conmigo y contigo. Esa gloria nos capacita para ser uno con Él. ¿Podemos ser uno con Dios? ¿Podemos ser uno con Dios? Pues sí. Ese es el deseo tan grande que tiene el Señor, que podamos ser nosotros uno con Él. Y bueno, estamos viviendo ese tiempo, porque antes no oíamos nada de esto, hermano. Yo me recuerdo cuando fue en el 77, ¿no? Cuando llegamos aquí, estábamos en un instituto bíblico y... sí, yo sabía que Cristo estaba en mi corazón. Yo creo que todo el mundo lo sabe, hasta los niños que tienen rosas y verán. No está Cristo aquí. Pero no hay una conciencia
clara. Si no, está aquí. Porque se les enseña y a todos los niños, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? Aquí. Y a uno se le dice, si tú recibes al Señor en tu corazón, aquí está. Y ya, pues sí, está en mi corazón. Pero yo me recuerdo que me estoy arreglando en el espejo y el Señor me habla. Y me dice, yo estoy aquí. No sé cómo me lo preguntó, cómo me lo dijo, no sé. Yo sé que estuve 3 días impactada. Yo no sé cómo fue, porque nunca me había pasado eso, tantos años, 16 años siendo maestra de escuela dominical, cantando en el coro, en todas las reuniones de la iglesia, en todas las cosas, en campamentos. Nos metíamos 3 meses de campamento. ¿Qué cosas no yo oí en tantas fogatas ahí con los jóvenes? ¿Cuántas cosas y cuántos predicadores buenos que teníamos allá en Cuba, ¿no? Y acá en Miami y todo. Pues sí, escuchábamos de todo y todo. Pero así que Dios me hablara así, no había tenido yo esa experiencia. Y yo estaba arreglándome el espejo y el Señor me dijo, yo estoy ahí. Y yo dije, ¿aquí? Así mismo, hermano. Sí, yo estoy ahí. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes estar aquí? Y yo sabía, yo llevaba a la gente a Cristo, le decía, recibe a Jesús en tu corazón, a ver, habla conmigo, di conmigo. Yo quiero, Señor, lo hice, ¿cuántas veces lo hice? Y iba puertas por puertas a hablarle a la gente de Cristo y todo, todas esas cosas lo hacía. Pero cuando eso viene a ser una realidad, a mí me impactó. Me impactó, yo dije, pero señores, ¿cómo vas a estar aquí? No hay capacidad en mí para que tú estés en mí. El Señor me estaba hablando, pero dentro de mí, no, yo no oía una voz afuera. Yo me quedé, hermana, como unos 3 días impactada. Yo decía, no lo puedo digerir esto, no puedo digerir. Esto es muy fuerte para mí. Ni lo comenté, después lo comenté con Pablo, pero no lo podía comentar, porque imagínate, estoy en un instituto bíblico porque voy a estudiar, porque llevo 400 años en la iglesia y de buenas a primeras estoy sorprendida porque Cristo está en mí. Entonces va a decir, esta está loca, está como el pastor que teníamos, nosotros tuvimos un pastor, bueno, no lo tuve yo porque ya yo me había ido a Miami, pero en Sarasota, donde era mi iglesia, el pastor americano, y el pastor no era convertido, no era convertido. El pastor predicaba, su papá era pastor, su abuelo era pastor, su tatarabuelo era pastor, y eso era una carrera que se corrió por familia americana. Y él predicaba, y linda gente, preciosa gente y todo. Y pues sí, y un buen día vino un filipino lleno del Espíritu Santo, que no sé quién lo invitó a la iglesia, y trajo un mensaje, porque ahí pues... Ustedes saben, no era un mensaje así, todo era un mensaje más bien evangelístico, lo otro. Pero no había fuego, no había. Y ese hombre llegó y empezó a hablar allí. Y cuando hace el llamado, el pastor levanta la mano. Aquella iglesia se fue abajo, porque el pastor dijo, hermano, yo me acabo de convertir, imagínate en la iglesia. Todo el mundo dijo, pero es que si él me bautizó a mí, entonces mi bautizo no sirve. Entonces formó un revolú tan grande en la iglesia y entonces no entendemos, una confusión, pero él dijo, hermano, yo soy pastor porque mi papá era pastor y mi abuelo era pastor y toda mi familia era pastor y era la carrera de la familia. Así como una familia, uno es médico y el otro, el hijo y el nieto y todos son médicos. Pues yo estudié pastor porque eso es lo que yo vi en mi casa. Pero ahora sí. Esto me ha impactado. Y yo les pido perdón porque yo fui un pastor que no convertido. Imagínense, aquello fue un escándalo en la iglesia tan tremenda que mi hermana estaba ahí y decía, Tere, digo, no, si se convirtió, es sincero. Se tuvo que ir, lo botaron de la iglesia porque se convirtió. Mira, hoy tiene la iglesia más grande de Sarasota. Él dijo, no, yo me reúno en el garaje de mi casa. Aquello ahora se llama el Tabernáculo, tremendo templo ahí en Sarasota, Florida. Él se reunió en el garaje y dice, no, yo no puedo, este fuego, yo no lo voy a dejar, ahora que me convertí, ahora no puedo reunirme. No, y ahí siguió, hermano, y ahí está, de esto que te estoy hablando hace 40 años, ahí está todavía, ahí está, es cerca de donde mi padre, donde vivía, ahí estaba el templo. Y tú dices, ¿cómo es esto con una persona tantos años? Sí puede ocurrir. Porque a mí me ocurrió. Yo amaba al Señor y todo, pero el impacto de que Dios vive en mí, a mí me movió, como dice aquí, me movió el suelo. Me movió. Y ahí me di cuenta de que Dios tan grande. Eso fue en el 77, estando en el Instituto Bíblico. Entonces ahí me di cuenta que es diferente a que te digan una cosa, a que tú lo vivas. ¿Sí?
Y eso es lo que ahora Dios está haciendo. Nos está impactando diciendo, oye, es mi gloria, no es la tuya. Pero la gloria que yo he recibido te la he dado a ti. Para que tú seas uno con mi Padre. Para que seamos uno, perfectos en unidad. Entonces Dios nos ha dado a nosotros la garantía de poder recibir esa gloria. Pero no es una gloria como nosotros creemos, como los hombres quieren, sino la gloria de estar unida al Padre, de tener esta realidad. Entonces, Dios está trabajando en eso. Ese es el trabajo del Señor. Por eso la samaritana se impactó cuando Jesús le dijo, le comenzó a decir y a decirle cosas que estaba velado y secreto. Ella no era una prostituta. La samaritana no era una prostituta. ¿Por qué a una prostituta no le importa que le diga que tiene 7 maridos? O 6 maridos, 10 maridos, 24. No le interesa su trabajo. Ella no era prostituta, pero ella escondidamente había hecho eso. Nadie lo sabía ni en el pueblo, hermano. No lo creo, que nadie sabía. Cuando Jesús le dijo, porque 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. ¿Cómo este hombre se enteró de mi secreto? ¿Cómo este hombre se enteró de estas cosas tan escondidas que tengo yo? ¿Cómo? ¿Tiene que ser el Mesías? Pues tiene que ser el Mesías. Y ahí fue donde ella fue impactada y donde se le abrió esa compuerta y entonces le dijo, dice los judíos que si viene el Mesías que nos va a enseñar las cosas, y empezó a preguntarle ¿y cómo se debe de adorar? Ahí se le abrió todo, porque se dio cuenta que algo que lo tenía tan escondido, que eso no lo sabía nadie, Dios se lo revela, Jesús se lo revela, el Mesías. Y ahí entonces abre su corazón a Dios y el Señor le dice, yo soy el Mesías. El Señor ya dijo, ya esta está madurita, ya entiende, prácata, yo soy el Mesías, lo recibió. Y así es. El Señor no le importó que hubiera tenido 5 maridos, el que tenía no servía para nada tampoco. O sea que en todas esas experiencias que tenemos, nos damos cuenta que necesitamos un poquito más. No nos podemos conformar como estamos. Hay más, y va a haber más, y cada vez va a haber más. Y nos gozamos, ¿verdad? Es hermoso, hermano. Por eso ahora entendemos por qué el pueblo de Dios es un pueblo lleno de gozo. Ahora entendemos por qué el pueblo de Dios es un pueblo alegre. Porque decía Israel, tus tiendas, Israel, hermosas tus tiendas, llenas de gozo. Todas las palabras que se le da al pueblo de Israel, que es el pueblo, nosotros, su pueblo, son palabras hermosas, porque así como Dios quería. Cuando tú tienes esta conciencia de que Dios habita en ti, que la gloria que se le dio a Él nos la dio a nosotros, mira, no hay incapacidad, no hay enfermedad, no hay lucha, no hay problema tan grande. Lo hay, porque lo hay, pero que no podamos vencerlo, no, sí lo podemos vencer, sí podemos vencerlo. Todas las dificultades, yo veo que ellos lo vencieron. Todas las dificultades, Jacob las venció. Todas las dificultades que había, las venció Abraham. Todas las vencieron, hasta Jonás, que hasta el pez que se lo tragó, hasta lo vomitó. Pues sí, porque había propósito. O sea que hasta eso. En todo Dios tiene solución. Así que yo doy gracias a Dios porque nos ha tocado vivir esa gloria. Porque antes si esto me lo hubiera a decir a mí hace 40 años atrás, hubiera dicho, no, yo no entiendo eso. Pero ahora pues sí, ahora lo podemos entender y nos gozamos. Así que no sé qué aflicción puedas estar pasando, pero si la aflicción es tan grande que está quitando de ti el poder entender esto, hermano, estás poniendo la aflicción más grande que su gloria. No lo hagas. Su gloria es más. Es más, como decía el canto, tú eres el primero, el más especial. Tú eres el primero. Cuando lo ponemos en esa estatura, en ese lugar, el Señor dice, ¿tú me consideras primero? Pues voy a ser el primero en tu vida. Y va a ser primero. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Señor, te damos gracias. Gracias porque en medio de tanta aflicción, tanta cosa contraria, tanta ciencia, tanta cosa que dice que tú no puedes, Señor, ser el que eres. En medio de todo eso, nosotros declaramos que tú sí eres el gran yo soy. Tú eres el creador. Tú eres el que has movido los cielos, la tierra, que te has dado, Señor, a conocer y te das a conocer aún, como tú dices, Señor, en este tiempo glorioso, Padre.
Permite que nada, Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni las contiendas, ni los problemas, ni la vanagloria, ni las luchas, Señor, ni lo presente, ni aún aquellas cosas de porvenir que pensamos que va a ser para el porvenir. Nada nos pueda, Señor, apartar de tu amor y apartar, Señor, de esta gloria tan eminente, Señor, que nos está rodeando en este día, así como rodeó, Señor, a Elías y a Moisés en aquel monte, Señor. Hoy nos rodea a nosotros también, porque tú estás en medio de nosotros y donde tú estás, está tu gloria. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, por ese tremendo privilegio de ser tus hijos, amado. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús.